Ya nos vamos contigo, Belén, porque tenemos aquí invitados especiales. Trajimos a los ídolos del básquet metropolitano, las grandes figuras de estos partidos que realmente están causando sensación en las pantallas de Red Guaraní. Antes de saludarte, yo te digo algo. A ver. Bueno, me voy a parar para mostrar esta altura. Sí, te vas a parar. He pasado con Bruno Zanotti, me parece que le llegaba a la cintura más o menos. Sí, ¿y ahora? Una vergüenza. Y hoy estoy más o menos igual. Más o menos igual, pero por dos. Por la cintura, obviamente que hoy vinieron los dos. Lo tenemos acá de Félix Pérez por un lado, de Cerro Porteño por el otro, porque vez pasada estábamos con uno y después con otro, ¿verdad? Más allá de que nosotros después vamos a decir quién queremos que gane este partido, queremos presentar a Nelson Peralta y a Ale Peralta. ¿Cómo les va? Buen día, chicos. Bueno, no son chicos, la cosa gigante. Bueno, buenos días, Natu, buenos días, Pati. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y estamos acá para hablar un poco de básquet y ¿Qué lo que nos gusta. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Muy buenos días, un saludo a toda la producción y a la gente que está mirando allá atrás. Bueno, ¿quién gana hoy el partido más que nada? Yo siempre me pregunto, porque la gente, ya le comentaba a los chicos, y a vos también, Pati, ¿verdad? Vemos en las redes que acá siempre hay un corazón dividido, ¿verdad? Porque amigos y rivales se podría decir. Claro, porque uno juega a Félix Pérez, el otro juega a Cerro Porteño. Coincidentemente se dan las finales y ustedes juegan entre ustedes. O sea, ¿cómo viven esto ustedes dentro de la cancha? ¿Cómo es esto, Nelson? Por más que la gente no sepa, este es el tercer año consecutivo que jugamos en contra. En el 2012 yo jugué en Cerro, él jugó en Sol. Ah, siempre juegan en equipo diferente. El año pasado yo jugué en Sol, le tuvo en Libertad, ganaron ellos. O sea, 1 y 1 vamos, ahora vamos al desempate, digamos. ¿A quién le estaba 1-1 el desempate? 1-1, este? sí. Bueno, que de hecho Ale es el que tiene la ventaja, ¿no? Porque Ale es el que juega en Cerro Porteño y es el menor de ustedes dos, ¿verdad, Ale? Sí, el menor. Hay una diferencia de 3 años prácticamente. Yo me imagino que ellos se quieren muchísimo, pero existe seguro esa rivalidad natural que uno quiere superar al rival y seguro en la cancha se encuentran así y se quieren ganar, obviamente. Obvio que, o sea, dentro de la casa ni hablamos del tema, ¿verdad? Para no, justamente Por respeto. Para respetar, pero dentro de la cancha siempre cada uno deja todo por su equipo, digamos, ¿verdad? Nunca se pelearon, Ale, por un partido, se quedaron con esa rabia. Justo de repente viene Nelson y ¡pum! Te hace una falta. ¿Viste famoso la falta en el estómago que van haciendo ustedes? No. Uno hace nada. No, y le dio uno en el estómago, siempre vemos después en la repe. ¿Alguna vez te quedaste con algún enojo con tu hermano? No, la verdad nunca me pasó eso. Lo que me pasó sí fue que o sea, terminó el partido y viene a un amigo o a un conocido y me dice, hey, ¿no viste cómo te pegó tu hermano? Y yo jamás me di cuenta de él. O sea, pero nunca hubo mala intención entre los dos. Inclusive a veces jugamos, somos jugadores con parecida característica por lo que jugamos en el mismo puesto algunas veces, nos marcamos. No, vos sabés, no, mejor. No, los dos juegan muy bien. En serio, los dos juegan muy bien. Pasa que de repente lo vamos a destacar más a Ale por lo que fue el equipo de Cerro Porteño, ¿verdad? Como que, por al menos por lo que vimos hoy, esperamos que esto sea diferente, ¿verdad? Esperemos que el equipo de Nelson y Félix Pérez pueda ganar el partido. Hoy a las 21:30 va a ser este encuentro. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, porque me decían que en Argentina sí jugaron juntos, ¿verdad? Pero acá en Paraguay no se dio todavía la coincidencia de que estuvieron los dos en un equipo. Sí, en el 2011 jugamos juntos en Libertad. En Libertad. Que justamente perdimos la final con Sol. Sí. Y el único año que jugamos juntos. A partir de ahí... Juegan en la misma posición, ¿verdad o no? Prácticamente la misma. Pero características diferentes de juego, pero la misma posición. ¿Qué posición? De alero. Alero, ya. A la pivot. Yo voy a usar. Alero y a la pivot. Son diferentes. Bueno, está el pivot, que es el que está debajo del aro. El pivot. Y después está el ala. No, después está el ala pivot. El ala pivot que se mueve un poco. Que es un jugador, ya es pivot, pero puede jugar de pivot, puede hacer alero también. Por eso se le dice ala pivot, que tiene la característica. Es el polifuncional del equipo, hablando futbolísticamente, ¿verdad? Para que se entienda. ¿Y por qué no sea que juegan en un equipo? Ustedes generalmente las negociaciones que suelen dar para los equipos lo hacen de manera diferenciada, se consultan entre ustedes o cuál es la situación para que por lo general estén jugando en equipos diferentes. No, y siempre este año hubo llamado para los dos, interés por los dos por Libertad, pero uno, o sea, no podíamos arreglar y entonces cada uno después tenía su club. Ellos son la mejor propuesta, digamos. Claro, fueron Yo tengo una pregunta, ¿se gana bien para jugar básquet por un club, por un equipo? ¿Es rentable? ¿Se puede vivir del básquet más bien? Y yo diría que sí, pero pasa que es muy irregular el básquet paraguayo, ¿entendés? Sí.
por decirte ahora, mientras haya torneo, sí. Pero ahora, por ejemplo, termina el torneo y tenemos octubre, noviembre, diciembre, hasta el marzo, el año que viene recién. Sí. Tienen largas vacaciones. ¿Entendés? Claro que no, que prácticamente no cobra, digamos. Prácticamente no cobra esos Pues se meses, paga por ¿eh? torneo, no se paga por año como Claro, los y ustedes futbolistas. se dedican a otra cosa, tienen trabajos aparte o solo al básquet. Yo justamente ahora, o sea, el año pasado terminé administración de empresas, la carrera. Me falta la tesis y él también está terminando su carrera este año, así que... Estaban Qué estudiando bueno. entonces en paralelo. Eso es bueno. Che, Así es. y para hoy, muchachos, Nelson, Ah. vos, No, vos hoy ganamos principalmente. nosotros, Hoy tiene que ganar Félix Pérez. Sí, hoy ganamos nosotros. Más Pero vale. bueno, para alargar la serie y que se siga disfrutando del básquet, ¿verdad? Porque Claro, vez pasada nosotros comentábamos, yo creo que influyó mucho el técnico de pasada para que ustedes no puedan ganar. Los 3 primeros cuartos está ganando Félix Pérez. Los 3 primeros. ¿Qué pasó al final? Feliu casi le dio un infarto el primer minuto de juego, ¿verdad? Y confiaron acá Ale demasiado. me va a decir más. Es más, le escuchamos todo a Ale porque él tenía micrófono y el país le escuchó todo lo que dijo Feliu en esa primera cuando le llamó. ¿Qué están haciendo? Y después ya no puedo repetir las palabras, ¿verdad? Claro, y volvieron a entrar como que se despertó un poco más Cerro, pero olvídate, Félix Pérez le pasaba por encima hasta qué. ¿Qué pasó en el último cuarto, Nelson? yo creo que como ellos tienen una rotación mucho más larga, o sea, juegan entre 9 jugadores. Sí. Nosotros estamos entre 7 nomás con la lesión de mano que tuvo. de mano Así Ponte. que creo que al final nos quedamos sin pierna. Más aún todavía cuando nuestros dos pibos salieron por 5 faltas, creo que ya Ahí me dificultó quedó. muchísimo para, Sí. para poder remontar. El doble ese. hablando de, ¿verdad? Sí, ahora me cuenta. No, complicó mucho, ¿verdad? Bueno, y para hoy, ¿cuál es? No me vas a contar toda la táctica, obviamente. Primero, no, porque tu técnico va a tener que armar, ¿verdad? Y segundo, acá está Ale, que no se vaya a chismosear, que es lo que va a estar pasando hoy en el partido. Pero está la invitación para que hagan, chicos. Se inviten a la gente, que vaya hoy a la cancha. De hecho, el que no vaya sabe que lo puede ver por Re Guaraní también. Ustedes son de Caguazú, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Qué Somos de dice la Caguazú. gente de Caguazú? ¿Hacia dónde va más? ¿Hacia Cerro o hacia Félix Pérez? Para mí es neutro, o sea, Para mí que van hacia siempre apoyando a los dos. Claro, por el tema del fútbol, mucha gente Claro, más apoya a vamos a Cerro, hacer- pero Claro, Félix Pérez existe solamente en el materia de básquet. básquet. Y el básquet sabemos que está teniendo ahora un mayor apoyo, pero anteriormente no tanto. Convengamos que la gente que gusta del deporte, o sea, que gusta del básquet, va por Félix Pérez. Más allá de que sea de Cerro, inclusive algunos más allá de que sea de Olimpia, porque Olimpia tiene su equipo, ¿verdad? Sudamérica no mucho, pero por lo que es la trayectoria de Félix Pérez dentro del básquet Sí, del nacional, básquet. ¿verdad? Que tiene sus seguidores. pero aún así yo creo que la gente de Caguazú va a estar feliz con cualquiera que gane, ¿verdad? Porque Sí. como está un caguaseño en cada equipo, no creo que tire por ningún lado, sino que va a estar contento con el que gane. No Genial, importa. genial. Fuerza, chicos, ¿eh? Bueno, Ya está, vamos a ver que gane. No te enojes, tiene que ganar Félix Pérez. No, No digo que gane, pero tiene que ganar, como no, sea. no tiene ganas. Así se alarga el torneo y cobran hasta el próximo mes otra vez. Sí, ¿qué va a pasar hoy así? Sí, pero igualmente, si por mí que termine ya, porque también yo me tengo que ir, tengo que ir a jugar a Argentina. Me voy, nada más termina el torneo, ya me están esperando hace un mes ya. Ah, la pucha. ¿Te vas a un equipo de Me voy a allá? Argentina. ¡Qué bueno! Pero volvés. ¿Dónde mismo vas? Me voy a una ciudad llamada Villa Ángela, Chaco, que la categoría TNA Argentina, sería la segunda Argentina, pero es profesional Claro, a nivel, mucho más competitivo que a acá. nivel nacional. Y bueno, ¿Y te vas con contrato ya así, dale? Sí, yo firmo contrato. ¿Y de cuánto tiempo así el contrato? El te va? contrato normalmente de los jugadores de Argentina son de 10 meses, pero ellos ya están hace un mes y medio entrenando, Ah, mira, porque ocho. están haciendo pretemporada y todo eso, pero yo tuve la chance de quedarme hasta lo que pasó el caso de Araujo. Sí, que estaba jugando en Luque. La gente no sabe que Guille Araújo estuvo jugando en Luque. De hecho, Luque llegó a un techo con y no Ok. digo que por Guille nomás, pero era Claro. un valor agregado importantísimo. Era una de las figuras y después recibió una oferta más que tentadora. No lo pudo atajar Luque y se quedó ahí, ¿verdad? Se quedó por el camino. Bueno, algo parecido, pero yo sí tuve la posibilidad de quedarme hasta el final del torneo. Qué Buenísimo. bueno, qué bueno. Chicos, y antes de despedirnos y agradecerles obviamente su visita, les pido que por favor se pongan de pie para sacar una fotito de River. Sí, cómo no. Bueno, Acá y ahora está luego ahí Dale, pose, seguro. chicos. Ahí Espera. va. Yo le saco con el Hoy no me dedo. voy a sacar mi zapato, en serio. Esperen. Hoy estamos bien, ¿eh? Acá. Con el zapato sí. No, Muy con bien, eso está no bien, me está pasaba, en serio me saqué. Hoy llegaba acá más o menos a Bruno. Date en el medio. Ok, me pongo en el medio acá. Ahí. Ahí está. Para las redes. ¿Cuánto miden? Yo tengo un 98. Ahí. Dios mío, son 93. enormes. Por ahí está, chicos. Bueno, chicos, éxitos para vos, Ale, y para vos, ni qué decir, Nelson, tiene que ganar el Félix Pérez. No, que gane Cerro, no. Que gane Félix, que gane Cerro. Es más, hoy, Vamos a hoy la aplicarlo, cancha, ¿sí? a los dos son de Cerro Sí. Porteño. sí. Ahora familia. Che, entonces puede negociar el año que viene para... Yo estuve en el 2012 que salimos campeones con No, por los eso, años. pero digo nomás algo, esa toma no hagan, me vale bien. Hagamos mira, él se va de Cerro,
esa posición como que queda vacante. Y vos podés ir a... No, claro, el torneo se queda sin, ya no hay torneo, No, digamos. ya sé, pero igual, negociación. Vamos, depende O si no, de- que te salga algo en el exterior también, ¿verdad? Que es lo Pero importante. justamente gracias a que nos fuimos a Argentina, o sea, conseguimos los documentos. Yo ahora terminar el torneo me voy a hacer el mío, así que para ver si más adelante consigo algún equipo también. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién de los dos va a tener la amabilidad de invitar para esta noche? ¿Tú o tú? Bueno, Tú, a los dos. yo hago parte de Cerro y la hago parte de Felipe. Invitale ¿verdad? que vaya la gente de Cerro, Bueno, Ale. A la gente les invito a que puedan ir al partido de hoy, que a las 9:30 cancha de Sol de América. Partido final El último, así, Ale. atractivo. No digo último porque... Que día nomás. Pero no invito a la gente, realmente muy buenos los partidos. Sí. Mediante la gente está mirando mucho y de ahí parte, ¿verdad? La gente ve por la tele, mira que, mira, Había sido ese hay juego mucho básquet. público, claro, Sí, da gusto. obviamente, unos ni saben que estamos jugando una final y gracias a, bueno, a la televisación, la red guaraní, muchas personas al interior, en todo el mundo viendo, Buenísimo. y bueno, y que vayan a ver, que sea un espectáculo, ¿verdad? Ya está. Ganen, Nelson. Esta Yo noche. también invito a la gente de Félix Pérez, que hasta ahora no la han probado, así que estamos en deuda todavía con ellos. Sí. Pero Pónganse las pilas ya. hoy vamos a dejar todo, así que para seguir Vamos ganando la a serie. ya. ¿Sabes qué? Hasta pueden perder los primeros 3 cuartos. Con tal de que el último gane. Los últimos 2 minutos hay que ganar. A los Lo único últimos que- minutos. Bueno, esta Exactamente. noche a las 21 horas entonces, televisación de A Red las Guaraní 21 horas entramos ya en Básquet. vivo y a las Sí. 21:30 arranca el partido. Buenísimo. Ahí está. Nos vamos a un pequeño corte entonces y enseguida volvemos con más aquí en Como Nada.